El precio del oro se ha venido incrementando desde el año pasado, pero ¿te has preguntado cómo empezar una inversión o incluso una colección en oro? ¿Qué tipo de piezas son las que más conviene atesorar y el por qué hacerlo? En este video te daré algunos consejos para iniciar a coleccionar e invertir en oro. Hay muchas variantes y posibilidades cuando hablamos de coleccionar o invertir en oro. Y el primer paso es definir nuestros objetivos, pues es con base en estos objetivos que decidiremos qué método usar para alcanzarlos. Tenemos un abanico grande de posibilidades. Sin embargo, en este video nos vamos a centrar en el oro físico. Quiero que sepas que quien busca una inversión que genere el máximo rendimiento, muy probablemente el oro no sea su mejor opción. Al ser una inversión de no tan alto riesgo, las ganancias no serán tan altas. Así que si tu objetivo es obtener grandes rendimientos, el oro no será el principal activo en tu portafolio. Quizás sí sea una parte pequeña de él, pero no el principal activo, donde seguramente la mayor parte se la lleven bonos y acciones dependiendo de tu apetito de riesgo. Si ya decidiste que aún sin tener el mayor rendimiento quieres ser un inversionista en oro, quizá por su resiliencia, entonces debes saber que hay aquí también muchas posibilidades en cuanto a rendimiento y riesgo. Hoy en día, la forma menos riesgosa y fácil de tener oro es almacenarlo en forma digital comprando un ETF que replique índices relacionados con el oro. Por ejemplo, índices relacionados con el oro físico, con futuros de oro, relacionado con la industria de la minería de oro, etc. El beneficio que obtenemos al hacer nuestra inversión de esta manera es que es muy sencillo tanto la compra como la venta a través de nuestra cuenta de inversión en alguna casa de bolsa. Podemos, al alcance de un clic, hacernos de alguna posición en alguno de estos ETFs y obtendremos el beneficio de su baja volatilidad y resiliencia ante las crisis e inflación, que sí le pueden pegar a otro tipo de activos. Sin embargo, no es para todos. Al ser digital, perdemos esa sensación de poseer algo físico, claro, a cambio de seguridad y facilidad. Si lo tuyo es hacer una inversión, quizá no invulnerable, pero sí resistente a crisis y que sea fácil de comprar y vender y no te importe tener en físico, esta podría ser tu mejor opción. Ahora bien, si ya decidiste que aún sin tener el mejor rendimiento y aún sin tener las facilidades de comprar y vender con un solo clic y aún así quieres ser un inversionista de oro físico, quizá por convicción o quizá por el enervante y embriagante placer de poseer un poco de ese metal amarillo entre tus manos que a muchos nos vuelve locos desde tiempos inmemoriales, o si quizá tienes alma de pirata o qué sé yo, aquí también hay distintos grados de dificultad, por decirlo de alguna manera, pero en general la recomendación es adquirir oro amonedado, por su facilidad en cuanto a almacenamiento, disponibilidad y fraccionamiento. No es lo mismo tener lingotes de 1 kilo que muchas monedas fraccionarias que puedes ir comprando o vendiendo poco a poco. La opción más sencilla es comprar oro amonedado respaldado por las mejores casas de moneda del mundo, como la Casa de Moneda de México, la Royal Mint del Reino Unido, la US Mint de Estados Unidos o las casas de moneda de Austria, Australia, China, y en general la recomendación es comprar sus monedas más sencillas, las de acabado más común o incluso en algunas casas las que están marcadas como piezas de inversión. Un ejemplo en la Casa de Moneda de México serían las Libertad en acabado satín, o también la familia Centenario, las cuales aunque no son de oro puro, sí poseen una ley muy alta y es una familia muy reconocida a nivel mundial. O por ejemplo en la Royal Mint, las que se venden en su sección de inversión. No serán las más bonitas o las más vistosas, pero serán las que menor costo extra o premium tendrán.
Tienes que saber que cada casa de moneda agrega costo extra por el proceso de mano de obra que se ocupa al transformar el metal en crudo y volverlo una moneda. Así que lo que buscamos es que nuestro costo final sea el más cercano al valor de mercado del oro, y por eso debemos comprar las monedas que menor costo adicional les agregue el fabricante. Tener una moneda de oro, aunque es un placer a la vista, más o menos como quien tiene una obra de arte colgada en su pared, proporciona cierto placer que a muchos nos gusta y muchos buscamos, pero implica muchas desventajas si lo comparamos con los otros métodos anteriores que platicamos, desde la compra, hacerlo en persona o en línea, en alguna de estas casas de moneda, también el desafío de tener estas piezas bien resguardadas y por último también el desafío a la hora de querer venderlas y recuperar esa inversión y su ganancia. Buscar al comprador que quiera pagar por ella es complicado, pero los coleccionistas, muchos de nosotros estamos dispuestos a sortear estos obstáculos y desafíos con tal de tener un poco de ese metal amarillo entre las manos. El siguiente nivel de dificultad es cuando decidimos omitir la recomendación de ir por las piezas más apegadas al precio de mercado del oro y optamos por piezas con acabados más vistosos, quizá piezas exclusivas, acuñaciones limitadas o de una sola vez en la vida. En estas piezas ya no solo es el valor de mercado del oro, ya que lo que nos cobra el fabricante es un valor extra tanto por el proceso de manufactura más especializado, así como su exclusividad y cantidad limitada. Un ejemplo de ello son las onzas Libertad Mate Brillo de la Casa de Moneda de México o por ejemplo las onzas en acabado espejo de la Casa de Moneda de Estados Unidos o su similar de la Royal Mint. Y ni se diga a la hora de querer vender estas piezas, es muy difícil encontrar al comprador que quiera pagar no solo el precio de mercado del oro, sino también ese extra que el fabricante agregó. Las negociaciones se vuelven muy complicadas y a veces, aunque el poseedor desee vender, en muchas ocasiones no habrá comprador que quiera pagar el costo y seguramente muchos querrán solo pagar el valor de mercado del oro, cuando más. Aún así, los coleccionistas, a muchos de ellos no les asusta este desafío, con tal de experimentar el placer de tener una pieza única, en acabado raro, muy bella y exclusiva, porque saben que levantará su colección y la hará aún más memorable, algo así como quien tiene un Monet en su sala de estar. Y ya no quiero hacer el video tan largo, pero en el mismo nivel tenemos a las piezas de oro históricas, piezas de hace 300 años o más, y que incluso no son oro puro, quizá una ley alta, tal vez llegando a las 900 milésimas, pero sí muy raras y escasas, que igualmente será difícil que alguien pague su costo real y extra por su rareza, historia y belleza. Pero aún así los coleccionistas amamos tener este tipo de piezas en la colección. Estos niveles ya son para profesionales o experimentados que saben lo que hacen y hacia dónde van. Tú decides en cuál de las opciones quieres entrar, pero si tuviera que darte una recomendación, te diría que de inicio, para empezar, te centraras en las piezas de inversión de las casas de moneda, como por ejemplo la Libertad Satín, y no necesariamente comprar una onza completa. Iniciar por comprar monedas de 1/20 de onza. Puedes llamar por teléfono a la Casa de Moneda de México para averiguar existencia y formas de comprarla. Evita reventa para tratar de tener un costo lo más cercano al valor de mercado del oro, aunque como ya dijimos, siempre el fabricante añade cierto costo extra o premium por su manufactura y gestión. En México, la serie Centenario también es otra buena opción, y aunque no es oro puro, sí es una ley bastante alta y la familia es reconocida por todos. Puedes iniciar por una moneda de 2 pesos oro, por ejemplo, o de alguna otra denominación. Podría darte precios, pero todos los días ese valor varía. A partir de ahí, a partir de tu primer 20 de libertad o tus primeros 2 pesos oro, tú decidirás para dónde moverte, quedarte en este nivel o avanzar a alguno más complicado. Aquí el cielo es el límite, pero siempre debes de tomar en cuenta todas las dificultades aquí expuestas si entras a otra de las categorías. Por último, envío un agradecimiento especial
a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Si te gustó este video, me ayudaría muchísimo si pudieras dejar un me gusta, o incluso si no quieres perderte mis próximos trabajos, podrías considerar suscribirte. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.